Un saludo a todos. Como parte de la actualización en el manejo paciente crítico adulto, me voy a referir a los temas de abdomen agudo, obstrucción intestinal y pancreatitis. Son cuadros extremadamente importantes en el ejercicio de la medicina de urgencia o de los centros de atención primaria. El abdomen agudo es un síndrome patológico intraabdominal que puede haberse originado hace muy poco tiempo. Es una patología aguda que cursa con dolor, da repercusión sistémica, requiere necesariamente un diagnóstico rápido y un tratamiento con carácter de urgencia. Dice de que diagnosticado un abdomen agudo, antes de 24 horas uno debe haberlo resuelto o tener una claridad de diagnóstico. En general, el origen de un abdomen agudo es múltiple. Puede ser originado en el abdomen, eh, puede ser de origen extraabdominal o puede ser por una patología de índole sistémica. La etiología entonces es variada. Producen abdomen agudo, la pancreatitis, algunas hepatitis, los abscesos hepáticos, la pielonefritis aguda, una salpingitis aguda, diverticulitis, enfermedad articular de colon complicada, ileitis, cálculos uretrales, cálculos renales, uremia, trombosis mesentérica. Y la causa puede ser una patología inflamatoria, una obstrucción intestinal o una patología hemorrágica. De causa inflamatoria son variadas, son apendicitis, colecistitis, pancreatitis aguda, que puede ser necrohemorrágica, diverticulitis complicada, colangitis, úlcera complicada, salpingitis complicada. Muchas de estas requieren un tratamiento quirúrgico. Puede ser una obstrucción ocasionada por bridas, por hernia, vólvulo, por un tumor intestinal, una invaginación intestinal, por la presencia de cuerpos extraños. Y puede estar relacionada también la sintomatología por una hemorragia digestiva alta, ya por una úlcera gástrica, gastroduodenal, por un tumor digestivo, un trauma abdominal, enfermedad vascular, embarazo ectópico roto, quiste. Como ustedes ven, existe una amplia variedad de patologías que pueden causar este síndrome. Es muy importante tener claridad de este síndrome, ya que el dolor es el síntoma más importante. Se requiere un buen examen y una historia clínica completa, los antecedentes mórbidos, una adecuada exploración física y de laboratorio. El dolor se debe aliviar una vez realizado el diagnóstico de la enfermedad. No es buena práctica administrar analgésicos potentes como opiáceos porque pueden enmascarar el cuadro clínico y posteriormente complicar. Los analgésicos entonces pueden enmascarar los síntomas y hallazgos importantes y no mejoran la causa. El dolor abdominal es intenso y ha tenido más de 6 horas de evolución, se debe considerar este síndrome de abdomen agudo, que es de tratamiento quirúrgico. Causas pueden ser médicas o quirúrgicas. Causas médicas tenemos la pancreatitis, la hepatitis, cirugías con compromiso peritoneal, apendicitis, colexistitis, etc. Pero también hay causas de dolor abdominal agudo que se originan fuera del abdomen, como por ejemplo un infarto agudo de pared diafragmática, una pericarditis aguda, una insuficiencia cardíaca congestiva que produce una congestión hepática y dilatación de la cápsula de Gleason hepática y eso origina dolor. Una neumonía de ubicación diafragmática, una cetoacidosis diabética, una insuficiencia suprarrenal aguda y también algunas causas hematológicas. Así que este cuadro generalmente fuera del dolor puede tener otros síntomas. Puede ir precedido de náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia
o hiporexia. De manera de que es importante estar atento a este dolor agudo de rápida instalación. Se puede asociar a trastornos hidroelectrolíticos ácido-base, especialmente si ha habido vómitos o diarrea o se asocia a una recesión diabética, puede haber acidosis, alcalosis, trastorno hidroelectrolítico y trastorno respiratorio. Así que es muy importante precisar a la brevedad un diagnóstico para proceder. Si no diagnosticamos la causa del abdomen agudo, el asunto se complica. Y si se trata de un abdomen agudo no tratado, por ejemplo, una apendicitis aguda, una obstrucción intestinal, ya puede transformarse en producirse una perforación intestinal, una peritonitis, y llegar a una sepsis y a shock. ¿Ya? Y todo el cuadro séptico con falla orgánica múltiple se va acompañado de distrés respiratorio, con falla renal, alteraciones de coagulación, una disfunción orgánica múltiple y el paciente puede ir a la muerte. O sea, hacer el soporte vital de un cuadro séptico grave de origen abdominal sin diagnóstico no conduce a la recuperación del paciente. Es indispensable entonces hacer el estudio rápidamente para concluir si requiere algún tipo de intervención quirúrgica. Si el paciente presenta este dolor de hace pocas horas y que acompaña de hipertensión, palidez, o si el dolor ha sido secundario después de un traumatismo. Traumatismo puede llevar a lesión de víscera macizo, de la víscera hueca, o una contusión grave del páncreas, producir una pancreatitis traumática. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos frente a un abdomen agudo quirúrgico grave? Se trata de la aparición de un dolor súbito intenso que no responde a analgésico. El dolor se hace continuo y tiende a aumentar progresivamente. Se puede irradiar a un hombro. Hay ausencia de eliminación de gases y es mínimo un día. Y puede haber signos locales de irritación peritoneal y todo este cuadro puede conducir a un shock. Entonces, es básico una buena anamnesis, las características del dolor, las características del vómito, si es un vómito de retención, ya, o de carácter fecaloideo, que orienta a una obstrucción intestinal. Hay que ver si hay otro tipo de alteraciones. Si hay ingesta previa de anticoagulante, antibiótico, analgéticos no esteroidales, antiespasmódicos, si ha tenido una cirugía previa, si ha hecho cuadros de suboclusión intestinal previa. ¿Cuáles son las características del vómito? Puede preceder al dolor, cuadro de gastroenteritis aguda. Si sigue con dolor, entonces el diagnóstico es sospechoso de una complicación tipo apendicitis aguda, colecistitis, obstrucción intestinal. Es muy importante ver el aspecto de un vómito, si es bilioso, si es hemático, si puede haber una lesión, una úlcera gástrica puede estar incluso perforada. Puede tratarse de una obstrucción intestinal baja. Siempre hay que estar atento a cuando ha habido un cambio del hábito intestinal, aparición reciente de estreñimiento, por ejemplo, diarrea, ¿ya? O alteraciones locales, si hay síntomas de infección urinaria o si hay alteraciones del ciclo ginecológico. Una menorrea secundaria y metrorragia puede indicar la presencia de un embarazo. Si hay una salpingita, una complicación de un tubo, por ejemplo, puede tratarse de conducir a una peritonitis de causa ginecológica. El examen físico es muy importante, el estado de conciencia, los signos vitales y la presencia o no de ictericia que ya te orienta a un cuadro, una complicación hepatobiliar. Puede tratarse una colecistitis aguda o eventualmente una colangitis. Si hay cicatrices previas, puede haber adherencia entre intestino y la pared abdominal y eso conducirá a obstrucciones intestinales. Puede haber bandas y
el paciente puede presentar una severa distensión abdominal y eso puede indicar un cuadro de severo. Podría tratarse de una obstrucción intestinal, de una pancreatitis, en fin, una trombosis mesentérica también produce un hilio importante. En el caso de pancreatitis aguda se produce una cierta colección de sangre y líquido pancreático y alrededor del ombligo se aparece este signo de Goulet o aceptado el signo de Turner. La ocultación abdominal, especialmente en caso de obstrucción, puede encontrar unos ruidos de lucha, pero si hay silencio abdominal, puede tratarse de un hilio paralítico, de un Ogilvie, por ejemplo, ¿ya? Y es necesario hacer una percusión abdominal. Si hay ruptura de víscera hueca, puede haber ausencia de matidez hepática. Si la matidez es desplazable, quiere decir que se trata de líquido libre en cavidad abdominal, ya puede ser una peritonitis, una citis, una periprimaria, después de una citis. Y la palpación es muy importante. Cuando hay irritación peritoneal se produce una rigidez de la musculatura abdominal, los rectos anteriores, y puede haber un signo de dolor que aumenta al soltar, el signo de Bloomberg, el signo de Rosen, el signo de Murphy, y todos estos pacientes muy importantes hacer un picto rectal buscando evidencia de sangramiento digestivo, ya presencia o no de materia fecal. Aquí tiene el signo McBurney, que consiste en compresión en una zona habitualmente pendicular y se suelta, y si hay un rebote, eso indica irritación. El signo de Murphy es semejante, pero más en el músculo derecho. ¿Ya? Así que todo esto va indicando cuál es el tipo de complicación. En caso de peritonitis, habitualmente hay ausencia de ruido, hay más signo de Maferne, hay defensa, rigidez y el tacto rectal ocasiona dolor importante. Obstrucción intestinal, distensión, puede haber silencio abdominal o puede haber un peristaltismo aumentado en la primera, ¿ya? Un absceso, un isquemia intestinal. También hay que buscar si hay existencia de hemorragia, si hay palidez, hipotensión, shock, ¿ya? Y buscar por la posibilidad de una complicación abdominal hemorrágica, ¿ya? Esto constituye entonces irritación peritoneal, un síndrome peritoneal, dolor abdominal, rigidez, defensa, ya al toser aumenta, hay dolor a la descompresión y puede indicar que ya hay presencia de una peritonitis, puede ser secundaria a una apendicitis, úlcera pulmonar, colecistitis, etc. Y eso conduce a un tratamiento quirúrgico. Es indudable que los estudios de imágenes son primordiales. Una radiografía de tórax, por supuesto un electrocardiograma para descartar patologías suprarreumáticas o presencia de insuficiencia cardíaca, etc. Y un escáner de abdomen. Previo al escáner, siempre es conveniente una exploración ecográfica, tanto de tórax como abdomen, que nos puede evidenciar muchas patologías. La ecografía es especialmente valiosa en la investigación de patología biliar, ¿ya? En el caso del escáner, se usa contraste entre la sospecha de una isquemia mesentérica, de manera de descartar una trombosis mesentérica o alguna patología, un aneurisma abdominal, por ejemplo. ¿Ya? Según la evidencia, no se recomienda en general el uso de contraste abdominal en caso de dolor abdominal agudo, ¿ya? En casos de disencia o fístula podría darse un contraste para investigar si hay comunicación, eso especialmente por una fístula postquirúrgica. Según la evidencia, se recomienda el uso de contraste al usar en
en un taque abdominal si el sujeto tiene estos criterios: un índice de masa corporal menor de 25, si es joven, que hay historia de enfermedad inflamatoria, antecedentes de cirugía o sospecha de un tumor primario abdominal. Hay que estar atento entonces a cualquier pista que nos conduzca a un diagnóstico correcto. Ya siempre hay que hacer un estudio de imágenes completo. Primero una ecografía buscando patología biliar, también se puede hacer una ecografía renal, ecografía ginecológica, ¿ya? Y eso nos puede orientar si se trata de una colecistitis, una litiasis o sospecha de apendicitis, ¿ya? En pancreatitis, en realidad, la ecografía es poco lo que puede ayudar, solo si el origen es biliar, porque la distensión abdominal y por tratarse el páncreas de un órgano más bien retroperitoneal nos da buena visión la ecografía. ¿Ya? Así que en ese caso lo que se hace es un tacto abdomen, ¿ya? Que nos puede evidenciar las lesiones, engrosamiento de la pared abdominal, cambio de la grasa intraabdominal y los cambios morfológicos de páncreas, riñones, etc. Entonces, especial frecuencia tiene la apendicitis aguda, cuales hoy en día eh, un buen escáner nos puede informar rápidamente. Aquí vemos el apéndice que está engrosado, visiblemente congestionado, ¿ya? Y de manera que hace sospechar esos cambios inflamatorios de la facilidad derecha con cambios de la grasa pericecal, de que se trata efectivamente de una apendicitis aguda como causa del cuadro abdominal. ¿Ya? También hay otra eh, precisión que se puede hacer con el escáner abdominal. En el caso de una obstrucción intestinal, uno busca niveles hidroaéreos, especialmente aquí se ven muchos niveles hidroaéreos, lo cual, y aquí dilatación intestinal con gran presencia de materia fecal. Todo eso orienta a que hay una obstrucción intestinal cuya causa aquí. Uno de los diagnósticos que más nos preocupa, especialmente porque a diferencia de la mayoría de los cuadros de abdomen agudos que requieren una resolución quirúrgica, hoy en día se sabe que la resolución primariamente debe ser médica. Y en contados casos, cuando la evolución no es buena, se hace más bien un drenaje por cirugía y radiología intervencional. La inflamación del páncreas es un cuadro de extraordinaria gravedad que implica, cuando es grave, una larga hospitalización y la posibilidad de cursar un cuadro severo con sepsis, falla orgánica múltiple, distrés respiratoria, insuficiencia renal aguda y una alta mortalidad. Indudablemente que en el estudio de una eventual pancreatitis lo primero es hacer una ecografía que nos permite evaluar la vía biliar, pero inmediatamente uno continúa con un estudio del páncreas, ¿ya? Especialmente cuando se puede estudiar y se puede encontrar una grave desestructuración del páncreas, una dilatación de la vesícula biliar también. Y eso nos permite entonces precisar si se trata de una pancreatitis edematosa, una pancreatitis ya inflamatoria con zonas de necrosis o hemorragia. La incidencia es de 10 a 46 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, la mortalidad puede ser grave cuando una hemorragia y necrosis. Se asocia mucho a patología biliar, se asocia también a transgresiones alimentarias y de alcohol. La patología biliar, entonces, la primera causa de la pancreatitis aguda,
¿ya? También puede presentarse después de una hirsipidia, en la cual había un cálculo enclavado en el colédoco, o ahí hay una desembocadura común con un virus. También puede ser por trauma, conducir un vehículo, el volante puede golpear justamente la zona de páncreas. También hay drogas y toxinas, infecciones. Hay varias causas de pancreatitis aguda. El páncreas está situado profundamente en el abdomen, pero puede ser accesible a traumas severos. Y en la clínica, el dolor se acompaña habitualmente de vómitos después de alguna regresión alimentaria. Hay anorexia, y signo de irritación peritoneal, ruidos de hidroaéreos disminuidos. Va a haber fiebre, disnea. Y en la clínica empieza a aparecer distensión abdominal, aparecen a veces signos cuando ya es severo, signos de Kugel, signos Greig-Tarn en los flancos, en fin, ¿ya? Pero lo importante es el estudio de imágenes. El estudio de laboratorio, también la amilasa, lipasa sérica, nos permite ya confirmar que se trata de una inflamación del páncreas. Los signos inflamatorios que se ven en el hemograma y el compromiso o no de las pruebas hepáticas. Calcio, colesterol, triglicéridos, todos los exámenes generales deben ser efectuados. Es de regla hacer una radiografía del tórax, a veces se acompaña el cuadro de pancreatitis de un pequeño derrame en mi tórax izquierdo, en la base. A veces hay infiltrados pulmonares ya cuando la pancreatitis severa, incluso puede desarrollar un distrés respiratorio agudo del adulto. Aquí vemos una gran tensión abdominal por un hilio, ¿ya? Y se debe evaluar la presencia o no de cálculos, ¿ya? En la vía biliar. El cambio abdominal, entonces, provee buena evidencia de la presencia o ausencia de una pancreatitis, ¿ya? Es un recurso importante y se debe utilizar una clasificación, los criterios de alta performance, que nos permiten clasificar la severidad de la pancreatitis. Habitualmente hacemos una ecografía y hacemos un escáner de evaluación inicial y después se va haciendo escáner de control cada 5 días, una vez por semana, para ir viendo la evolución del compromiso. Aquí ven una pancreatitis edematosa, hay un crecimiento de tamaño del páncreas y desestructuración. Esto en el transcurso de la semana puede evolucionar a una colección o un pseudoquiste que a veces requiere cuando se infecta, la necesidad de vaciar esas colecciones mediante la colocación de un catéter por vía de conducción radiológica o bajo escáner habitual. Aquí está la clasificación con los criterios de Baltasar, que nos permite, cuando hay un puntaje bajo, la mortalidad baja, y va aumentando en la medida que se van reuniendo los criterios. Ya puede ser una pancreatitis con ligero aumento focal o difuso del páncreas, o ya aumento del páncreas, pero con una inflamación peripancreática con varias colecciones con presencia de gas o no. De manera que sucesivamente, según los hallazgos, se va estableciendo el pronóstico. Siempre es importante hacer un diagnóstico diferencial. Puede tratarse simplemente de una patología biliar con cólico biliar, con angitis, colecistitis, con pequeña alza de amilasas, pero muy transitoria. Puede tratarse de una úlcera péptica complicada, diverticulitis, algún infarto intestinal, pero y algunas causas no abdominales pueden simular o sospechar la presencia de pancreatitis. Pero la confirmación es por los exámenes de laboratorio y por la existencia de las imágenes del cáncer. En resumen, siempre durante las primeras
24-48 horas es necesario precisar, especialmente porque si no se trata de una pancreatitis podría ser un cuadro quirúrgico. Si se trata de pancreatitis, más bien entramos en etapa de tratamiento médico y observación. No descarta la necesidad de alguna intervención quirúrgica en la segunda semana. Ya se evalúan con un score Apache cuáles son las complicaciones y se hace el soporte vital correspondiente. El objetivo primariamente es tratar de disminuir la secreción pancreática, por lo cual el enfermo queda sin ingesta oral. Queda en las primeras 24 horas solo con hidratación y posteriormente con, si este cuadro ya es relativamente moderado o severo, va a requerir apoyo con nutrición parenteral, que puede ser por vía periférica o por vía central. Una de las cosas que sabemos es que la pancreatitis produce un ilio supramesocólico, de tal manera de que muchas veces se produce una parálisis gástrica. Sin embargo, pasados ya algunos días, uno se oculta alrededor de la fosa ilíaca o zona periumbilical, uno encuentra que hay ruidos intestinales. Y bueno, para obviar entonces eso, se pasa una sonda nasoyunal larga, más allá del ángulo de Trice. Y eso nos permite algún grado de nutrición por vía enteral prácticamente después de los primeros días, ¿ya? Y eso facilita mucho la recuperación del paciente, ¿ya? Una nutrición parenteral completa durante muchas semanas tiene también sus riesgos. Hay mayores infecciones por candidiasis, etc. Y es vital que el intestino mantenga un adecuado tropismo con una nutrición enteral relativamente precoz. Por este hilio gástrico se produce, digamos, retención gástrica, ¿ya? Y es necesario vaciar el estómago. Pero como digo, pasado algunos días ya puede recuperarse la motilidad del hilio distal y puede pasarse una sonda nasoiliar. Es muy importante no descuidar la reposición de volumen en estos pacientes. De regla, en estos pacientes de pancreatitis y múltiples otros casos de abdomen de agudo, se produce un aumento de la presión intraabdominal. En la medida que se produce un hilio o dilatación de asa o la presencia de colecciones en el peritoneo, entonces aumenta la presión intraabdominal y esa se puede medir. Si la presión intraabdominal es bajo 12 milímetros, es una situación normal, general 12, 15, pero si sube de 15 ya entramos a preocuparnos. Si sube de 20 milímetros de mercurio, ya eso indica una complicación severa que va a ser necesario tomar una resolución muchas veces quirúrgica. Entonces, un paciente con un cuadro abdominal severo, especialmente después de una laparotomía, por ejemplo, ¿ya? Queda muy distendido y una de las maneras de evitar este aumento de la presión intraabdominal es colocar una bolsa de Bogotá y hacer un cierre secundario de la cavidad abdominal. Porque si no, sube la presión intraabdominal y eso afecta severamente la respiración, afecta severamente el retorno venoso, afecta severamente la perfusión renal y una de las características de estos enfermos, fuera de la distinción, es que entran progresivamente en oliguria e hipotensión. Aquí están los distintos grados y severidad según el nivel de la presión intraabdominal. Bajo 15, grado 1, pero si ya sube, ya empieza a llamar la atención.
pero de 21, 20 hacia arriba requieren una resolución pronta. Habitualmente puede ser una descompresión de la... Entonces, cuando hay un síndrome compartimental abdominal, que puede ser secundario a un abdomen agudo, una pancreatitis u otras muchas causas, entonces es necesario identificar cuál fue la causa, ¿tá? Y ver cómo aliviar la distensión abdominal, cómo aliviar el abdomen a tensión, para lo cual es necesario monitorizar la presión intraabdominal. ¿Ya? ¿Cuáles son los pacientes? Todos aquellos operados abdominales de cirugía mayor, pacientes con trauma abdominal, pacientes que están en ventilación mecánica, con estrés, con falla orgánica múltiple, pacientes hipotensos, pacientes con un empaquetamiento hepático después de una ruptura traumática del hígado, pacientes con abdomen abierto en el postoperatorio, en fin, hay muchas causas que pueden hacer sospechar un síndrome compartimental abdominal. Y hay que medir la presión. Se mide colocando al enfermo acostado, se va hacia la vejiga, se coloca en un catéter, una sonda Foley, y se infunde 50 ml de solución salina, luego de vaciar la vejiga, y se conecta a la bolsa de diuresis, pero se puede monitorizar con un manómetro cuál es el nivel de presión de la toma. ¿Ya? Aquí ustedes ven, hay una sonda Foley, se mide, ya se establece un punto cero alrededor de la sínfisis, la altura de la sínfisis, y de ahí se mide si sube o no la presión intraabdominal y se puede medir. ¿Ya? Es fundamental hacer una medición seriada cada 4 o 6 horas cada vez que se sospecha. Y si la vía aumenta mayor de 25 milímetros de mercurio y eso se acompaña de bilirrubias, compromiso respiratorio, es necesario comenzar con el cirujano y muchas veces es necesario abrir nuevamente la laparotomía, descomprimirla, colocar una bolsa cubotal. Si no, eso puede llevar a una necrosis intestinal extensa, porque esa presión alta impide la circulación y la irrigación adecuada del intestino. ¿Ya? Es como la presión de perfusión abdominal depende de la PAM menos la presión intraabdominal, es bueno una buena administración de líquido, ¿ya? A veces drogas vasoactivas. Si hay líquido intraabdominal, hacer una paracentesis. Si hay un hilo gástrico, vaciar el estómago, usar prokinético, vaciar el recto también, ¿ya? De manera de que todas esas son las patologías que es necesario tratar, ¿ya? Muchas gracias por su atención a todos.